Al Rey de Reyes, al Señor de Señores, honor, gloria, honra por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos de todo corazón a este su programa. Conozca primero su fe católica. Hoy tenemos un programa muy cargado de bendiciones. Vamos a estar hablando al principio sobre una mujer excepcional, una mujer maravillosa, una mujer que nos enseña tanto de cómo ser hombres y mujeres de fe. Y su nombre es María Santísima. Vamos a hablar un poquito sobre la presentación de la Santísima Virgen María por sus papás, Joaquín y Ana, en el templo. Y vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas, así que qué bueno que ustedes no solamente pues nos sintonizan y gracias por eso, pero también nos llaman, nos escriben con sus comentarios, con sus preguntas, etcétera, porque ustedes son los que hacen posible este programa. Pero antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia del Señor. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Gracias, oh Dios, porque qué importante es reconocer que somos tuyos. Y gracias, Señor, por esa fe que nos das, que nos impulsa, mi Dios, no solamente a reconocer que somos tuyos, pero reconocer que todo lo que tenemos, y este papá, esta mamá, reconocer que lo más importante que ellos tienen después de su propia alma, que son sus hijos, también te pertenecen a ti, Señor. Gracias, oh Dios, por familias santas. Gracias, Padre Santo, por papás y mamás que luchan, Señor, no solamente con sus sacrificios, con sus energías gastadas para enseñar a sus hijos, pero más aún con su ejemplo de vida, luchan, Señor, para ayudar a sus hijos a conocerte, a amarte, a servirte y a desear por encima de todo un día verte cara a cara, Señor, amarte a ti plenamente, infinitamente y estar contigo, Señor, para toda la eternidad en tu presencia en el cielo. Bendice, mi Dios, cada familia que está escuchando. Bendice, Señor, la labor de cada papá, de cada mamá, particularmente la labor de transmitir la fe, de enseñar a sus hijos lo más grande, lo más importante que el ser humano puede conocer, que es a Jesús, tu Hijo, su Salvador. Bendice, mi Dios, bendice la labor de cada papá, de cada mamá, y ayúdanos, Señor, y ayúdanos a todos nosotros, porque todos somos parte de una familia, a crecer en santidad y en estatura ante tu presencia, ante el mundo entero. Que a través de nuestras familias unidas en el amor de Cristo Jesús, podamos todos crecer en santidad y en estatura ante tu presencia y ante el mundo entero, como creció Jesús en medio de su padre y de su madre, José y María, y a través de esa unión familiar, de esta sagrada familia, tantas y tantas personas, no solamente en aquel tiempo, pero a lo largo de la historia, siguiendo su ejemplo, han podido tener también familias santas, Señor. Bendice, mi Dios, nuestro deseo de consagrarnos a ti, de ser tuyos, de ponerte a ti como prioridad de nuestra vida. Y no solamente nosotros, pero a través de nosotros, aquellas personas que más amamos, que son los miembros de nuestra familia, los miembros de esa pequeña iglesia que es nuestro hogar, Señor. Bendice, mi Dios, a este hijo tuyo que tanto tú amas. Bendice, Señor, a esta hija tuya tan amada por ti, y que todos podamos crecer en tu presencia, en santidad, en estatura, mi Dios, para que un día podamos juntos, como familia, como cuerpo tuyo, como iglesia, gozarnos en tu presencia, mi Dios, y cantar tus alabanzas para toda la eternidad. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas, mi Dios. Doy gracias a Dios, hermanas y hermanos, por todos y cada uno de ustedes. Gracias por sus llamadas, gracias por sus correos electrónicos,
Gracias por sus preguntas y gracias muy particularmente por invitarnos a nosotros a orar con ustedes por sus necesidades particulares. Doy gracias a Dios por Delmi del Salvador, que pide oración de sanación, conversión y liberación. Que Dios te bendiga, te sane, te libere y haga de ti una criatura nueva para gloria de Dios. María de México pide por la conversión, la sanación interior y liberación de Pablo, Jesús, Carlos y Fernando. Sus hijos están en drogas, homosexualismo y el esposo en adulterio. Pero hay una promesa, y la promesa es, si tú crees en Jesús, te vas a salvar tú y toda tu familia. Hechos capítulo 16, versículo 31. No dejes de aguantarte de esa promesa, sabiendo que de la mano de Cristo ya tuviste la victoria. Antonia de New York pide, por favor, que necesita que oremos por su conversión y sanación interior. Y también pues pedimos por Ramón, que está en silla de ruedas, y felicita al Padre por el programa. Muchísimas gracias, Ramona, que Dios te bendiga en superabundancia. Y María de las Vegas pide por Marisela, de 20 años, quien se quiere suicidar. Ella usa drogas y es violenta. Que el Señor Jesús la bendiga y la colme de santa paz. Y Mari de California pide oración por la conversión, sanación interior y liberación de ella y de su familia también. Que Dios les bendiga. Quisiera pedir por Roberto, que me pidió oraciones. Él está en el hospital en estos momentos. Necesita un trasplante de hígado. Que el Señor envíe ese hígado y que él pueda sentir su salud restituida. Y también la hermana Cecilia de la comunidad teresiana también está esperando por un trasplante de hígado. Que el Señor te bendiga, Sister Cecilia, y que todo salga bien para gloria a Dios y para bien tuyo. También Olga de Long Island, New York, pide y felicita al Padre por el programa. Que Dios te bendiga, Olga, muchísimas gracias. Y María de Jesús de San José, California, muchas felicidades por el programa. Dios te bendiga a ti también y gracias por estar en sintonía con nosotros. Y pedimos también particularmente por todos aquellos que solicitan oración de parte nuestra. Nos unimos a ustedes en oración. Acuérdense que cuando dos más estamos unidos en el nombre de Cristo Jesús, el Señor Jesús está, promete Él, entre nosotros. Bendito sea Dios. La presentación de un niño en el tiempo de Jesús y antes del tiempo de Jesús era común. Es decir, los padres reconocían que los niños, al fin y al cabo, pues eran prestados, pero que los niños eran de Dios, eran propiedad de Dios. Y en todos los hogares, realmente, pues se hablaba mucho de Dios, y el padre, sobre todo la figura masculina, se encargaba de transmitir la fe a los niños y de transmitir también la ley de Dios a los niños, para que los niños crecieran en presencia de Dios, en estatura y en santidad. Cuando, por ejemplo, Ana o Hannah le pedía al Señor que le diera un hijo en el Antiguo Testamento, y vamos a el libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, vamos aquí al libro de Samuel, 1 Samuel, el capítulo 1, en versículo, pues, el 26, 27, 28, en que Ana o Hannah le pide a Dios que le dé un hijo porque ella era estéril, no podía tener hijos, y Dios se lo concede. Fíjense el poder de la oración, hermanas y hermanos. Algún hombre muy cerca de Dios un día dijo que la debilidad de Dios es la oración. Y cuando nosotros oramos podemos estar convencidos de que Dios no solamente va a escuchar, pero va a responder. A veces como nosotros le pedimos a Dios, así va a responder, y otras veces en otras formas tal vez más maravillosas que tienen que ver con nuestro mejor bien, nuestra salvación, pero definitivamente el Señor responde todas nuestras oraciones. Y cuando tuvo ese hijo, ¿qué es lo que dice Ana o Hannah? Dice, yo ahora te lo cedo a ti, Señor, yo ahora te lo cedo a ti, te lo cedo a ti, para el resto de sus días. Él será donado a Yahvé. Y así fue como se quedó al servicio de Dios, dice la palabra de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Lo llevó al templo, lo presentó y se lo dio al sacerdote Elí. Porque al fin y al cabo ella reconocía que su hijo no era de ella, que su hijo era de Dios. En el tiempo de Jesús, los niños se presentaban a Dios, se los presentaban a Dios. Pero usualmente eran los niños. En este caso es una niña la que se presenta a Dios. Y esto está en el libro,
es el protoevangelio de Santiago. No es parte de la Biblia, pero sin embargo reconocemos que hay libros apócrifos que tienen veracidad histórica. Y en este caso, pues sabemos que los padres de María Santísima eran Joaquín y Ana. Y dice la historia que van al templo a presentarle a María Santísima. Ellos no tenían hijos, tenían una hija, y una hija muy privilegiada, una hija muy especial, que es nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Y la presentan a Dios, como diciendo, es tuya, Señor. Haz con ella según tu santa voluntad. Y qué hermoso. La Iglesia celebra la presentación de la Virgen María como aquella obra de papá y de mamá que le ofrecen lo mejor que tiene a Dios. Y lo mejor que ellos tienen es su propia hija. Y se lo ofrecen para que le sirva al Señor. Y hermanas y hermanos, qué forma tan fabulosa, tan maravillosa, Dios utiliza a María para ser nada más y nada menos que la madre de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. El Verbo que se hace carne en el vientre de María para que el mundo creyendo en Él se salve y tenga vida eterna. Qué hermoso cuando papá y mamá se dan cuenta de que los hijos tienen un propósito en la vida, de que los hijos tienen una misión en la vida. Y qué hermoso cuando papá y mamá le ponen a sus hijos un nombre, cuando son bautizados, que en alguna forma sienten ellos en su corazón, va a ser la misión de ese hijo. Hoy día hay padres y madres que le ponen unos nombres atroces a sus hijos. Nada que ver con una misión cristiana. Qué hermoso sería si los padres estuvieran conscientes, primero que todo, que los hijos no son propiedad de uno, sino que le pertenecen a Dios. La vida de ellos es propiedad de Dios. Y Dios se los presta a papá y a mamá para que papá y mamá los instruyan en la fe y los ayuden a conocer al único y verdadero Dios que es Jesucristo. Y entonces que cuando se bauticen le pongan un nombre que tenga que ver con la misión que ellos esperan y desean que ese hijo o esa hija desarrolle en su vida. En el caso de María Santísima, María es la que se convierte en la esclava del Señor. Es la mujer que se abre totalmente a la voluntad de Dios para que Dios haga en ella lo que Él quiere. Y lo que Dios quiere en María y a través de María es que conozcamos la verdad. Porque la verdad, al fin y al cabo, es Jesucristo. Bendito sea Dios. Qué hermoso cuando nosotros, conscientes de que tenemos una misión también, nosotros podemos decirle al Señor lo mismo que le dice nuestra Santísima Madre: aquí está tu esclava, haz conmigo lo que tú quieras, soy tuyo, Señor, soy tuya, Señor. Algo muy hermoso acerca de el por qué presentarle a los niños. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 10, vemos como le traen muchos niños a Jesús. Le traen muchos niños a Jesús. Los niños en el tiempo de Jesús realmente no eran considerados como muy importantes. No eran considerados muy importantes porque, pues, al fin y al cabo, no podían aportar mucho a la casa, no podían aportar mucho a la sociedad. Y por eso Jesús dice, a no ser que sean como niños, a no ser que sean pequeñitos, humildes, no podrán entrar en el reino de los cielos. Pero sin embargo le traen muchos niños a Jesús, se los presentan a Jesús, se los muestran a Jesús, se los ofrecen a Jesús. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Primero que todo, los discípulos querían echar los niños afuera. Y Jesús le dice, dejen que los niños vengan a mí, dejen que los niños vengan a mí. Y después en el versículo 16 la palabra de Dios dice, Jesús tomaba a los niños, es decir, cuando papá y mamá le ofrecen los niños, sus hijos, a Dios, dice, Jesús los toma, Dios los toma en sus brazos, impone manos en ellos y los bendice. Qué tradición tan bonita cuando un papá y una mamá llevan a su niño, a su niña a la iglesia para que sean presentados ante el Señor. Y va a pasar lo mismo que pasó aquí. El Señor los toma en sus brazos y los bendice. Y espera que papá y mamá sean los mejores maestros en la fe para que sus hijos crezcan en santidad y en estatura, como creció María Santísima, como creció Samuel y como han crecido tantos santos y santas a lo largo de la historia. Amén.
Hermanas y hermanas, el número telefónico para que nos llamen, para que se comuniquen con nosotros, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a un pequeñísimo receso, pero estamos de regreso ya muy pronto, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Gloria al Rey de Reyes. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos a Eddie vía teléfono desde Nueva Jersey. Eddie, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Muy bien, Padre. El Señor te bendice, Eddie. Bienvenido. Adelante, por favor, con tu pregunta. Sí, Padre. Yo quería preguntarle, mi sobrino era un muchacho que tenía mucha salud, muy inteligente, muy bueno, y fue al médico a una operación muy sencilla de un tendón de un brazo. Ajá. Entonces, él a lo único, él no iba a salir más del hospital, salió muerto. Pero entonces la pregunta es la siguiente, la gente dicen, la familia y eso, que fue porque le llegó su tiempo de morir, que si no fuera ahí iba a morir en otro lado. Otros dicen que fue que él era muy bueno y quizá para que él no se perdiera, Dios se lo quiso llevar. ¿Qué usted me dice de eso, Padre? Yo tengo esa pequeña duda. Eddie, muchísimas gracias y qué pena que este joven en su temprana edad pues haya fallecido. Desafortunadamente yo no sé cuál es la razón realmente, el por qué murió. Lo más probable que, bueno, yo no soy nadie para decir esto, pero tal vez hubo algún fallo en el proceso médico. Eso habría que investigarlo. Es decir, no tiene sentido que una persona tan joven y sobre todo lleno de vida, saludable, que así de un momento para otro muera. Siempre se hace un montón de exámenes para asegurarse, para los cirujanos asegurarse de que la persona va a poder resistir la operación y todo va a salir bien. ¿Fue eso voluntad de Dios o no? Pues Dios nunca quiere la muerte. La muerte nunca será voluntad de Dios. La muerte es la antítesis de la vida, es decir, lo opuesto a la vida. Y Dios es vida. La muerte, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, pues es el salario del pecado. La muerte no es de Dios. La muerte es lo opuesto a la voluntad de Dios. Pero Dios permite la muerte. ¿Y por qué la permite? Porque Jesucristo ha vencido la muerte y la muerte se ha convertido en la puerta a través de la cual entramos a la presencia de Dios, que es el cielo. ¿Hay un momento para cada persona morir? Eso solo Dios lo sabe. Podemos especular nada más. Lo que sí te puedo decir es que qué pena que haya muerto a tan temprana edad tu sobrino. Yo te aconsejo y aconsejo a la familia que investigue un poquito más sobre el asunto para ver realmente qué fue lo que pasó. No se crucen de brazos, pidan por él, pidan por el muchacho. Celebren misas. Estamos conscientes de que la misa ofrece gracias santificantes, es decir, para que la persona antes de entregar su alma al cielo, pues haya podido haber hecho las paces con el Señor. Eso estoy convencido yo que es una realidad. Pero por otra parte, averigüen qué fue lo que pasó, por qué este muchacho murió a tan temprana edad. De nuevo, la voluntad de Dios no es que muramos, todos vamos a morir, pero no es la voluntad de Dios, no es lo que Dios quiere. Dios lo permite. Pero en este caso en particular, averigüen por favor el por qué esa muerte tan repentina. Cuenta con estas oraciones. En este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, me confesé después de 15 años. Ya no aguantaba esa carga en mi vida y tenía la necesidad de confesarme. Pero en el momento de confesarme no me sentí en paz ni a gusto con el sacerdote. Sentí que salí peor. Me entristece mucho. No sé qué voy a hacer ahora. No comulgué, no me siento totalmente perdonada. Es más, me siento peor. Buscaba paz interior. Anónima. Anónimo, Dios te bendice. Es decir, tenemos el derecho de buscar a un sacerdote que pueda satisfacer nuestras necesidades espirituales.
la misma forma en que uno busca un médico que realmente pueda satisfacer nuestra capacidad de entender y que pueda ayudarnos para salir de la enfermedad en que estamos, pues también necesitamos de un sacerdote que pues reconozcamos en él una persona de Dios y una persona que nos va a ayudar a encaminar nuestros pasos en el camino de Jesús. Es bien importante eso, bien importante. Y en la misma forma en que no todos los médicos ejercen de la misma manera, ni tienen la misma capacidad intelectual o la misma experiencia, pues también los sacerdotes. Entonces ahí tenemos que tener un poquito de cuidado. Yo lo que te invito es a pensar en dos cosas que creo que son básicas. Primero que todo, si el sacerdote a quien tú confesaste tus pecados está en gracia con la iglesia, es decir, está a bien con la iglesia, es un sacerdote que tiene sus facultades dadas a él por el obispo de esa diócesis, pues entonces puede estar convencida de que todos tus pecados han sido perdonados por el Señor. Aunque haya sido un mal confesor, aunque no te haya dado la satisfacción o la paz que tú estabas buscando. Y lo segundo que yo haría es hablar con otro sacerdote, busca a alguien en quien tú puedas confiar y explícale cómo te sientes por dentro y el por qué. Tal vez no ya en una forma de confesión, sino que de dirección espiritual, para que Él te ayude a encontrar esa paz que estás buscando y puedas cada día acercarte más a la fuente de paz, de gozo y de felicidad que es Cristo Jesús el Señor. Yo te felicito por este comienzo de vida nueva y te animo para que busques a ese sacerdote que te dé paz en el nombre del Señor Jesús y que te ayude a encaminar tus pasos en el camino de la victoria que al fin y al cabo es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y cuenta con nuestras oraciones. En estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, leyendo sobre la genealogía de Jesús, veo que existe una gran discrepancia entre lo que presenta el Evangelio según San Mateo y el de San Lucas. ¿Cuál de los dos está equivocado en su lista de ancestros de Jesús? Creo que en algún programa anterior usted hizo referencia a este dilema, pero no recuerdo su respuesta. Luis Alberto Martínez, de Colombia. Luis Alberto, Dios te bendice, muchísimas gracias, muy interesante tu pregunta. Por cierto, un sacerdote de Juárez, México, Monseñor Mariano, me habló también de alguien que hizo un comentario al respecto hace un par de días, o mejor dicho, hace un par de semanas atrás. El caso es que son dos genealogías, y pues la de San Mateo y la de San Lucas. Y uno dice, ¿cómo es eso posible? Si los ancestros que presenta el Evangelio de San Mateo, los nombres son muy diferentes a los nombres que presenta el Evangelio según San Lucas. Si nosotros vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Mateo, vemos que, y es bien largo todo esto, ¿no? Pero habría que estudiar nombre por nombre, pero al final en el versículo 16 dice, Jacob fue padre de José, el padre adoptivo de Jesús, esposo de María, de la que nació Jesús llamado Cristo. Sí. Entonces tiene una cantidad de nombres que no comienza con Abraham, y esto es para que los judíos a quienes Mateo le está predicando, que sepan que Jesús realmente es el Mesías, porque no solamente es el hijo de David, es decir, en secuencia ancestral, pero más aún es hijo de Abraham, y eso para ellos será muy importante porque Abraham es el padre de la fe. Si vamos entonces al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 3, versículos del 23 en adelante, dice así la palabra de Dios: Jesús ya había pasado los 30 años, es decir, había comenzado su vida pública. Cuando comenzó a predicar, comenzó a sanar, ya Jesús había sido bautizado. Para todos era hijo de José. Y es muy importante para los judíos, el hombre es como que el importante en el hogar. La mujer toma un lugar secundario en la cultura judía. Pero fíjense, en vez de continuar con Jacob, que era el padre de José, Lucas se va por otro camino y dice José, hijo de Elí. ¿Y quién es Elí? No es el padre de José, porque era Jacob. Entonces, ¿quién es Elí?
o Elí. Eliasim es el nombre de la persona. ¿Y quién es Eliasim? Eliasim es un derivado de Joaquín. ¿Y quién era Joaquín? Joaquín era el papá de María Santísima. Entonces, si bien es cierto que Mateo utiliza la línea paterna de ancestros de Jesús para hablar de que Jesús realmente es el Mesías, Lucas utiliza la línea materna. No menciona a María Santísima porque, de nuevo, en la cultura judía, la mujer no era tan importante como el hombre. Utiliza al hombre, va a José, el padre adoptivo de Jesús, pero inmediatamente se va al abuelo de Jesús. Va a Joaquín, va a Eliasim, que la abreviatura sería Elí o Elí, que es lo que aparece aquí al principio de esta descripción del árbol genealógico. Entonces es tan interesante porque los dos hablan con certeza de los parientes de Jesús, pero uno toma la línea paterna y el otro toma la línea materna y por lo tanto los nombres son diferentes. Interesante, ¿no es cierto? Tenemos en este momento un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría explicar el pasaje que dice, maldito el hombre que confía en el hombre? No me recuerdo dónde dice, pero creo que está bien citado. Soy una persona muy desconfiada, pero es que antes era muy confiada y siempre me sentí traicionada. Margarita. Margarita, tu desconfianza nada tiene que ver con el pasaje de Jeremías capítulo 16, versículo 5, que dice así dice Yahvé, es decir, así dice Dios, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y aparta su corazón de Yahvé. Son dos cosas diferentes. Tu desconfianza es porque han habido personas que en alguna forma te han quedado mal, te han lastimado, te han traicionado y sientes que no tienes confianza para depositar parte de tu vida en las manos de estas personas. Yo te comprendo perfectamente, pero no tiene nada que ver con lo que está hablando el Señor aquí en Jeremías. Lo que está diciendo el Señor es que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, pero a través de una persona, es decir, cuando yo pongo mi fe, mi confianza en Dios, pero mirando el ejemplo de X persona, esa persona más tarde o más temprano me va a fallar. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores, todos pecamos, desafortunadamente, unos más gravemente, unos menos gravemente, pero todos pecamos. Y cuando pecamos, no sabemos a quién vamos a lastimar o a quién vamos a hacer que, pues, como que se desinfle en su relación con el Señor. Pero si mi relación está cimentada en Jesucristo, yo puedo mirar a esa persona que me ha ayudado a conocer al Señor, pero ya no me quedo en el bien o el mal que hace esa persona, sino que mi mente, mi corazón, mi vista está fija en Jesús. Y esa persona puede actuar mal, pero yo sigo con mi vista, con mi fe, con mi corazón puesta en Dios. Y ahí está la diferencia. Entonces, cuando yo desafortunadamente, pues, miro a la persona, confío en la persona, y pongo mi fe en Dios a través de una persona, lo que dice la palabra de Dios es, maldito seas, es decir, vas a pagar las consecuencias de tu fe a medias, porque tu fe debe estar cimentada en Cristo y no en un mortal. Porque de nuevo, el mortal te puede fallar, pero Cristo Jesús jamás te fallará. Y ahí está la diferencia. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre, tengo una relación seria con mi novio, pero él es católico y yo cristiana evangélica. Amamos a Dios y queremos hacer su voluntad, pero me cansé de tener problemas por eso, pues él no cambiará y yo tampoco. Si se supone que seremos uno, no podremos estar en iglesias distintas, sin contar los desafíos de educar a nuestros futuros hijos. No sé qué hacer, pues él es un buen hombre y nos amamos, pero esa diferencia es muy grande. Ana María, desde Guatemala. Ana María, tú acabas de decir, ya no aguanto más. Son básicamente tus palabras. Imagínate tú, están en el noviazgo, están en este periodo de dulzura, de romanticismo, de verlo prácticamente todo bonito.
Y sin embargo ya están peleando de esa manera, como que ya dice, ya no aguanto más, Ana María, por el amor de Dios. ¿Qué va a pasar con tu matrimonio? ¿Crees tú que vas a poder ser feliz con una persona que está constantemente en contra de tus principios religiosos, de tu forma de relacionarte con Dios, de tus ideas, de tu teología? Y bueno, si se pudieran respetar uno al otro y decir, bueno, pues esto es lo que pienso yo, esto es lo que piensas tú, y estos son los puntos de común acuerdo que tenemos entre los dos. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 2, versículo 24, y los dos serán un solo ser. Ese es el plan de Dios. No que vivan como perro y gatos, perdona, pero que vivan peleando por cosas que son bien importantes, pero que el demonio, Satanás, puede utilizar para dividirlos y para romper lo que ustedes quieren edificar en el nombre del Señor Jesús. ¿Creen ustedes, crees tú, que tus hijos van a ser felices cuando vean ustedes peleando, argumentando, ¿verdad?, de forma nociva sobre un punto teológico u otro punto teológico, sobre qué iglesia ir, si a esta iglesia o a esta otra iglesia, sobre qué fe van a tener los hijos, si esta fe basada en estos principios teológicos o esta fe basada en estos otros? Va a ser difícil, muy difícil. Y lo menos que una pareja que piensa casarse debe de tener es tanta división entre los dos. Y pensar que el otro va a cambiar en un futuro, eso no sucede en la mayoría de los casos. Así que tengan mucho cuidado. Mi sugerencia sería que ustedes oren mucho, que ustedes se separen por un tiempo, que ustedes pidan discernimiento, la gracia de discernir al Señor, que le pidan eso para saber cuál es su voluntad. Y tú puedes amar mucho a la otra persona y esa persona te puede amar mucho a ti. Pero si hay tanta diversidad de pensamientos entre ustedes dos, si hay tanta diversidad de sentimientos entre ustedes dos, tal vez sería mejor que se queden como amigos, pero que le pidan al Señor que le busque a ustedes la pareja adecuada, la ayuda idónea con la cual ustedes puedan establecer un matrimonio firme en Cristo Jesús. Ana María, cuenta con mis oraciones y gracias por confiar en nosotros. Que Dios te bendiga. El número para que nos llamen, el número telefónico es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero hermanas y hermanos, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanas y hermanos, bienvenidos a su programa Conozca Primero Su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre. Tengo un buen amigo que fue a todas las sectas y hoy en día no va a ninguna. Dice que cree en Dios nada más y solo pasa cuestionando todo de la religión católica. A él nada lo convence. Si una persona muere así, ¿es probable que se condene? Anónimo. Anónimo, muchísimas gracias. Qué pena, qué lástima, ¿no? Porque desafortunadamente la persona es llevada a otra iglesia, sale de la iglesia católica, no ha tenido una buena formación teológica, bíblica en la iglesia católica por la razón que haya sido. Y hay algunos pastores que son muy buenos, son excelentes, pero hay otros que no lo son, desafortunadamente, y comienzan a sembrar veneno en los corazones de estas personas, los confunden más aún todavía, les hacen sentir desprecio hacia la iglesia de Jesucristo, y llega un momento en que se van de las iglesias donde han ido y no van a ninguna. Y eso es una cosa que se repite una y otra y otra y otra vez. Dos cosas quiero decir. Primero que todo, que tal vez la culpa no sea de tu amigo. Tal vez la culpa sea de los pastores que han mal pastoreado a tu amigo.
Y como resultado de eso, pues tu amigo ya no cree en nadie. No cree en nadie. No cree en la iglesia. No cree. Punto. Cree en Dios y tal vez no tanto por amor a Dios, sino que por miedo a Dios. Y es una pena, una lástima. Pero ya como que ha dicho, ya no voy a seguir indagando sobre Dios, ya no voy a seguir buscando a Dios, ya no voy a seguir tratando de establecer una relación más íntima con Dios. Y para poder hacer eso, para poder establecer una relación más íntima con Dios y acercarnos a Dios, tenemos que tener gente que nos apoye en el proceso y por eso la importancia de la iglesia. Pero bueno, desafortunadamente así pasa y pasa con muchas personas. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Irán al infierno? Yo creo que no, porque ellos han, siento yo, honestamente, buscado a Dios, pero hay pastores que le han enseñado caminos equivocados, caminos tergiversados y caminos que están basados en el veneno del desprecio, de la crítica ofensiva y de una teología muy mal empleada, muy mal empleada. Entonces hay confusión horrorosa en muchísimas personas. La palabra de Dios, y esto pues y esto es lo segundo que quiero decir a los pastores, a todos nosotros, seamos quienes seamos, católicos, protestantes, evangélicos, que por favor tengamos mucho cuidado, porque las ovejas que pastoreamos no son nuestras, las ovejas que pastoreamos son del Señor. Y dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, capítulo 4, versículos, yo diría, vamos a ir al 2 en vez del 3, del 2 al 4, dice lo siguiente. Y esto a todos los que estamos en posición de servicio, en función de servicio como pastores. Apacienten el rebaño de Dios. De nuevo, es el rebaño de Dios, no es nuestro. Cada cual en su lugar, cuidándolo no de mala gana, es decir, no con malos ejemplos, con críticas, con frases destructivas, sino con gusto, a la manera de Dios, como lo hizo Jesús. No piensen en ganancias, sino háganlo con entrega amorosa. No actúen como si pudieran disponer de los que están a su cargo, sino más bien traten de ser un modelo para su rebaño, un modelo para su rebaño. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo actuaría Jesús? ¿Qué haría Jesús con sus ovejas? Y especialmente las más lastimadas, las más heridas, las que se apartan del rebaño. ¿Qué haría Jesús? Y termina el apóstol Pedro diciendo así: cuando aparezca el pastor supremo, recibirán en la gloria una corona que no se marchita. Y hay una gran promesa de Dios para todos nosotros. Pero tenemos que ser fiel a Jesús y tenemos que ser realmente, en última instancia, una extensión de Jesús para aquellos que buscan a Jesús, que son las ovejas que el Señor en alguna forma permite que nosotros pastoreemos. Que Dios los bendiga. En este momento es un correo electrónico. Una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿qué dice la Iglesia de la práctica de la hipnosis dentro de la psicología? Me lo han indicado, pero no estoy seguro. Me gustaría escuchar su opinión. Además, gracias por su dedicación al reino de Dios y muchas bendiciones. Lorenzo Artiaga, de España. Lorenzo, gracias, Dios te bendiga y gracias por estar en sintonía con nuestro programa. Muchas bendiciones para ti y para tu familia. La Iglesia no tiene un pronunciamiento oficial sobre la hipnosis, pero tú me preguntas a mí mi punto de vista y lo que yo te puedo decir es que, primero que todo, solamente un 25% de la población es propensa a ser hipnotizada, 25%, que es una cifra bastante baja. Tiene que haber una disponibilidad de parte de la persona y tiene que haber pues un entrenamiento adecuado de parte del operador, es decir, de parte de la persona que hipnotiza. Yo creo que la hipnosis usada en forma correcta por una persona profesional, una persona que busca el bien del paciente, creo que puede ser efectiva, creo que puede ser buena. Se le puede ayudar, por ejemplo,
a rebajar de peso. Si la persona es obsesiva en su forma de comer, se le puede ayudar a dejar algún vicio, el cigarrillo, cosas así. Pero también por otra parte existe la posibilidad de que la persona, al entrar el operador en el subconsciente de ella o de él, como que deje de tener control de sus facultades, deje de tener control de sus pensamientos. Y eso puede ser peligroso, porque si bien es cierto que el operador puede entrar con sus sugerencias al subconsciente de la persona, también el maligno puede entrar y hacer de las suyas. Yo en mi caso en particular, yo no me dejaría hipnotizar por nadie, sencillo como eso. Es decir, si yo tengo que dejar un vicio, yo dejé hace mucho tiempo atrás de fumar, mucho tiempo atrás, y yo le pedí a Dios, le decía, Señor, por favor, ayúdame, dame tu fuerza, tu gracia, para poder dejar de fumar. Y a mí me dijeron, ¿por qué no vas a ver un psicólogo que te hipnotice y tú puedas pues tener la fuerza para dejar el cigarrillo? Y pensé 2 o 3 veces en ir. Yo era sacerdote en aquel entonces, estaba comenzando mi sacerdocio. Pero dije, si yo predico que Jesucristo libera y que Jesucristo tiene poder para liberar, entonces yo le voy a pedir al Señor que me libere. Hermanas y hermanos, y no fue fácil, porque a veces dejar un vicio es difícil, pero no es imposible. Y con la gracia de Dios, con el poder de Dios, yo pude dejar de fumar. Yo fumaba hasta 2 y 3 cajetillas al día, porque cuando yo comencé a fumar, el fumar era algo como que de prestigio, era algo que los hombres hacían y no había nada malo con eso. Pero después, una vez que ya estaba adicto a la nicotina, entonces ya me di cuenta de que era mala, de que podía hasta causar cáncer en diferentes partes del cuerpo y ya me costó muchísimo trabajo. Pero quiero decirles que Jesucristo libera, que Jesucristo da poder para que nosotros podamos salir de nuestras adicciones, cualesquiera que sean, y comenzar una vida en victoria, y así lo hice. Y gracias a Dios hace años y años y años y años que no pruebo un cigarrillo. Yo creo tal vez que si probara uno me volvería a ser adicto a la nicotina, pero por la gracia de Dios el Señor me ha liberado de todo eso y soy un hombre libre para gloria a Dios. Entonces tenemos 2 opciones, pues la hipnosis o confiar en Jesucristo y decir, con Jesucristo yo puedo dejar de peso, con Jesucristo yo puedo dejar el cigarrillo, puedo dejar el licor, puedo dejar este vicio, esta cosa que me está apartando de mí mismo, de mi familia, de Dios, y de la mano del Señor yo puedo comenzar una vida nueva. Y si lo creemos de verdad, vamos a ver su gloria, porque para Dios no hay imposibles. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi esposo y yo llevamos 14 años de casados solo por lo civil porque él era ateo. Ahora dice tener fe en Jesús, pero que no le hable de la Biblia ni los sacramentos, porque dice que Jesús está en su corazón y no en una iglesia. Me dice que ahora, si yo quiero, nos casemos por lo religioso. ¿Está bien lo que él cree o eso no es suficiente para llegar al altar? Lili, desde Monterrey, México. Lili, pues muchas felicidades. Es un primer paso, un paso positivo y enhorabuena. Yo estoy seguro que has orado mucho, que le has pedido mucho al Señor por un proceso de conversión de tu esposo y ahí estás viendo ese primer paso. Él, claro, va a seguir pues renuente a un cambio total, porque eso quiere decir que va a dar su brazo a torcer a su esposa y va a hacer lo que su esposa dice. Lo más probable es que tu esposo tenga un poco de influencia machista en su ser. No lo conozco, no sé quién es él, pero así como que dejar que la esposa le diga lo que tiene que hacer a un hombre como que no es muy fácil, especialmente en nuestra cultura hispanoamericana. Pero ha dado un primer paso fabuloso, es decir, ya él acepta a Jesús en su corazón, aunque no quiera nada que ver con la iglesia, no quiera que ver nada con la Biblia, no quiera que ver nada con nada. Yo no sé cómo ha aceptado esa transición, pero gloria al Señor que lo ha hecho. Entonces, mi consejo es que hables con un sacerdote, tal vez de tu parroquia, un sacerdote de tu confianza, le expliques la situación como nos has explicado a nosotros y que le digas que te ayude para que tu esposo y tú comiencen la preparación para el casamiento por la iglesia. Y en esta preparación, pues pedirle mucho al Señor que le abra sus oídos, que le abra su corazón para que Él pueda dar otro pasito más y acercarse un poquito más a la iglesia. Por lo menos, si tú te casas,
ante Dios, ante el Señor, vas a poder empezar a recibir los sacramentos, particularmente el sacramento de la reconciliación y el sacramento de la Eucaristía. Y qué hermoso, Lili, que tú puedas comenzar de nuevo a recibir a Jesucristo en tan magnánimos sacramentos, particularmente la Santa Comunión. Así que, bueno, pues parece que vamos a estar prontamente escuchando campanas de bodas, así que muchísimas felicidades. Y cuéntanos algún día lo que ha sucedido, ¿sí? Cuenta con nuestras oraciones. Dios te bendice. En este momento es un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una gran angustia en mi corazón porque varias veces maldije a mi hijo porque se portaba mal. Mi hijo enfermó con cáncer de hueso. Me siento con una gran tristeza y culpabilidad, pues creo que mis palabras provocaron su enfermedad. En Deuteronomio dice que la maldición de la madre arranca de raíz la bendición de la madre. Por favor, deme una respuesta según la palabra que consuele mi corazón. Silvia, desde Guatemala. Silvia, tienes razón. La palabra de Dios pues habla acerca de la maldición de una madre. Y no está en Deuteronomio, está en Sirácida capítulo 3, versículo 9. A ver si la pudiéramos encontrar aquí rapidito, si no, pues entonces, para decirte más o menos qué es lo que aquí está. Sirácida capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios: la bendición de un padre afirma la casa de sus hijos, pero la maldición de una madre destruye hasta sus cimientos. Mucho cuidado, papá y mamá, con lo que ustedes le dicen a sus hijos, porque toda palabra tiene un efecto, o positivo o negativo. Tú le dices a tu hijo desde que es pequeño: eres una basura, no sirves, eres malcriado, y el hijo, aunque no lo sea, va a empezar a creer que así es. ¿Cuántos hijos, cuántas hijas hoy día no son lo que son por palabras maldichas de parte de papá o de mamá, o tal vez de algún miembro de la familia? Tengan mucho cuidado con las palabras, porque las palabras siempre tienen un efecto poderoso, aunque nosotros pensemos que no. Y los efectos pueden ser positivos o negativos. Y aquí dice la palabra de Dios: la maldición de una madre la destruye, es decir, destruye la casa hasta los cimientos. Pero ¿sabes una cosa? Por otra parte, estás consciente de esa realidad y quieres hacer algo para ayudar a tu hijo. Y como dice ese refrán, nunca es tarde si la dicha es buena. La palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, vamos a ver si podemos ir aquí rapidito. Carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice: sométanse pues a Dios. Y lo primero que tú debes de hacer, yo te exhorto, te invito, te animo, para que dobles rodillas y le pidas a Dios, no tanto expresando tu culpa, sino que pidiéndole a Dios discernimiento, sabiduría para ayudar a tu hijo. Si bien es cierto que unas palabras le causaron en alguna forma algún trastorno, yo no sé cuál, si es el cáncer o cualquier otra cosa, pero por otra parte, palabras bien dichas, bendiciones, pueden ayudar a tu hijo a acercarse más al Señor, a sentirse saludable por dentro y por fuera, y a saber que Él tiene el poder del amor de Dios y el poder de su mamá, el amor de su mamá, para luchar y para vencer en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice la palabra de Dios: sométanse pues a Dios, resistan al diablo, y el diablo lo que quiere hacer es echarnos abajo, destruirnos. Y huirá de ustedes, dice la palabra de Dios, y eso es promesa de Dios. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y también la carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, que nos dice, nos asegura que el que está entre nosotros, que es Jesucristo, es mucho más fuerte que el que está afuera, que es Satanás. Entonces, que este sea un principio de una relación nueva con tu hijo, que le ayudes a través de tu fe, de tu amor a Él, a darse cuenta que Él es importante, que Él es una criatura maravillosa de Dios, que Dios le ama infinitamente, que Él vale la sangre de Cristo Jesús, y ayúdalo a acercarse al Señor, que haga una buena confesión,
que bote toda la basura que tiene por dentro. Si tiene algún resentimiento en contra tuya, que lo diga, que lo saque y que él comience a recibir la Santa Eucaristía, que él comience a recibir la fuerza que viene de Dios, la presencia de Dios que va a recibir en cada Santa Comunión y que él pueda pues comenzar una vida nueva. Y por qué no pensar que él va a sanar, pensar que él va a sanar, que el Señor lo quiere liberar de toda atadura y te quiere liberar a ti también y quiere llenar tu corazón de santa paz. Este es el momento para comenzar una vida nueva. Adelante, ánimo, con Cristo de ustedes va a ser la victoria. Cuenta con estas oraciones. En estos momentos es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cuántas veces se puede comulgar en el día? Saludos, Kevin. Kevin, muchísimas gracias. Pues la comunión debe ser una vez al día. La Comisión para el Culto Divino de la Santa Sede dice que podemos comulgar hasta 2 veces al día. Y eso está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero, por ejemplo, ¿cuándo se debe de comulgar 2 veces o se puede comulgar 2 veces al día? Cuando, por ejemplo, es el día sábado, tú vas a un funeral por la mañana y después por la tarde vas a la vigilia del domingo y vuelves a comulgar. Entonces está permitido que comulgues 2 veces. Una en el funeral, la misa, y otra en la vigilia, la misa de vigilia del día domingo. Pero usualmente debe ser una sola vez al día. Dice el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Y por qué el énfasis en comulgar solamente una vez al día? Porque al fin y al cabo, la comunión nunca jamás debe ser una rutina. Y ese es un peligro que tenemos muchos sacerdotes que celebramos más de una Eucaristía al día. Así que, pero nosotros tratamos al menos de hacer un poquito más de conciencia de lo que significa la Santa Comunión. Pero en el caso de ustedes, laicos, una vez al día más que suficiente. Y como decía aquel gran santo de la Iglesia, con una Santa Comunión dura para toda la vida para caminar en santidad. Pero bueno, lo que la Iglesia pide es máximo una vez al día, 2 veces en casos extremos o de las situaciones como compartí con ustedes. Estaré en Dallas, Texas, este próximo 3 de diciembre en la Gran Cruzada Familiar de Mensaje, Texas. Para más información, por favor, comuníquense al 214-527-4839. 214-527-4839. Me gustaría que vieran la página de mensaje de este servidor. Vayan a mensaje1, y me encantaría que se hicieran miembros de la página de Facebook de este servidor. Vayan a facebook.com/P. Pedro Núñez. Escríbanos con sus preguntas, sus comentarios a padrepedro@ewtn y esperamos que sigan orando por nosotros y cuando puedan envíen por favor sus donativos para que podamos seguir llevando estos programas a millones y millones de hogares como el de ustedes. Que el Señor los bendiga en abundancia hoy siempre los colme de su santa paz en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.